Hola, hola Angélica. Algo que me llamó bastante la atención era el hecho de que habías nacido en Iquitos. ¿Cómo es que lograste llegar a Lima y empezar desde aquí? Básicamente por un tema de estudios. Yo terminé el colegio allá en Iquitos y obviamente cuando ya viene el tema de la universidad, y aparte porque Iquitos es una ciudad bastante bohemia. Mi mamá no quería eso, mi mamá sentía que quizás no iba a tener las oportunidades pues en Iquitos como en Lima. En varios de tus cuentos nace todo a partir de una reflexión en la que te detienes en un día cotidiano, pues. Y Ajá. justamente a partir de esas reflexiones que nacen en ese momento fue las que escribiste todas tus La gran historias. mayoría, ¿Cuándo fue sí. la primera vez que escribiste una historia? La primera vez. Bueno, fue en el colegio, definitivamente. Tendría, ¿cuántos Ah, años? 7, 8 años. Era muy chiquito y había escrito una historia sobre un ático fantasma, donde que tú entrabas ya no salías, donde se escuchaban muchos ruidos, y todo era oscuro, ¿no? Entonces cuando presento este cuento, porque era una tarea que nos había dejado la profesora, le presento el cuento que había escrito y la profesora me puso 00 y me dijo, tú no has escrito este cuento, o sea, alguien lo ha escrito por ti. Yo me fui contento, no le reclamé, no le dije nada. Agarré mi 00 y me fui a mi casa eh, con una satisfacción, no sé, extraña, porque era la peor nota, entre comillas, pero para mí claro. era un camino. O sea, ese momento yo sentí que quería seguir escribiendo. Fue una pista, fue una luz, fue una experiencia que marcó definitivamente. ¿Y por qué Sí. te inclinaste más hacia relatos mucho más reales? Ya cuando crecí, me di cuenta que lo mío era también, porque sí me gusta ficcionar, pero también el contacto con la calle, el contacto con el día a día. Ese contacto me gusta mucho transmitir en los cuentos. Y tengo referentes, pues, como Carver, como Ribeiro, que son autores a los que siempre regreso. Ya los he leído, pero los vuelvo a leer cada cierto tiempo. Los mismos cuentos, para justamente encontrar a veces algo que se me ha pasado, para releer una línea que me marcó. Entonces, estos dos autores, digamos que son grandes referentes para yo poder crear desde ahí también, ¿no? Desde la realidad. Y estos dos canónicos, ¿qué encuentras en ellos? ¿Qué no encuentras, por ejemplo, en los cuentistas más actuales? Sin duda alguna, la cercanía del texto con el lector. Me gusta mucho que el lector sienta que está dentro de la historia. Me gusta mucho que el lector sienta que de repente a él le está ocurriendo eso en ese momento o le podría ocurrir eso en ese momento. Y ese tipo de narrativa, ese tipo de literatura, ese tipo de texto, lo encontramos pues mucho en Ribeiro, por ejemplo. Ribeiro, cuando te cuenta una historia, él puede hablarte sobre una hoja seca que está en el piso y desde ahí te saca un cuentazo sobre algo tan cotidiano, sobre algo tan rutinario, tan normal, pero justamente desde ese hecho rutinario es la mirada y esa mirada siento yo que conecta conmigo y siento también que esa es la literatura que más acerca al lector con el texto. Justamente a partir de eso, quería saber cómo es que te enamoras de la literatura. Una cosa lleva a la otra, porque el estar en contacto con los vecinos, con la gente, ¿no? Desde que empecé a trabajar estaba en el sector público, eso me lleva a estudiar una maestría en gestión pública. Entonces, esa realidad social es la que me permite tener una visión cercana con la gente, con las carencias, con el día a día, con su problemática, ¿no?
y hay mucho combustible, es muy enriquecedor tener ese contacto diario. Y eso me llevó a escribir muchas historias y a conocer muchas historias también, porque las mismas personas que acuden a ti para X consulta o X trámite, te cuentan su vida, te cuentan sus historias, y obviamente de ahí también he sacado mucho material para escribir. Por ejemplo, en el libro de cuentos Prohibido besar a las cholas, ahí hablo mucho sobre la discriminación, el racismo, el aborto, la homosexualidad, temas que nos atraviesan como sociedad, como seres humanos. Ese tipo de combinación entre coloquial y formal, ¿lo buscaste o fluyó? Fluye. A mí me gustan mucho el sonido de las palabras, y por lo tanto me gusta mucho jugar con el orden de las palabras. Entonces, cuando escribo, a veces leo en voz alta para justamente escuchar cómo suena la frase, escuchar cómo suena el texto, y desde ahí escribo. Quiero que todo esté oscuro, que todo esté silencio. Es más, cuando escribo me gusta mucho escuchar Coldplay. Esa es una exclusiva que te estoy dando ahorita. Me gusta mucho la música de Coldplay. Es más, antes de que yo escriba un texto, me paso 2, 3 horas escuchando sus mejores canciones. Y este grupo tiene unas notas musicales que a mí en lo particular me activan el cerebro. Has recibido tú bastantes reconocimientos, pero ¿qué piensas que hizo que Prohibido besar a las cholas reciba Planeta Cuba y La Casa Abuela reciba el Copé? ¿Qué piensas tú que tuvieron para lograr esos premios? La emoción. Yo creo que un texto tiene que emocionar necesariamente, porque hablábamos hace un rato, cuando emocionas, conectas. Y si un texto emociona, obviamente va a causar en el jurado una preferencia, va a causar en el jurado una mirada distinta, un sentimiento distinto, y va a hacer que ese texto no pase desapercibido. Entonces, si no emociona, no sirve. El Copé es un premio tradicional, uno de los más importantes del Perú, y uno de los más transparentes también. A mí me quedó la satisfacción de poder comprobar y confirmar de que efectivamente el Copé es un premio serio, porque el cuento La Casa Abuela lo mandé en el último día a la última hora, y eran como 1230 cuentos aproximadamente que ya se habían enviado. La Casa Abuela fue el último o uno de los últimos cuentos. Y cuando yo salgo de Petroperú, después de dejar el sobre, porque lo dejas en un sobre con un seudónimo, mi duda fue esa, ¿no? ¿Leerán todos los cuentos? Y desconfías un poco que puedan leer todos para ver si es que efectivamente logran rescatar pues la calidad entre los textos. Y sin embargo, salió pues en el tercer lugar, ¿no? Ganó el Copé de bronce. Qué bacán que ya hayas tenido tiempo como que viendo los cuentos que se iban publicando un poco en Lima Gris. Lima Gris me ha dado la oportunidad de poder ir mostrando, poder ir lanzando los cuentos, a veces sin editar inclusive, al mundo, a los lectores, para ver cómo reaccionaban. Y al ver que había una respuesta positiva de los lectores, los fui separando. Cuando gana Prohibido besar a las cholas en Cuba, Lima Gris, a través de Edwin Cabello, que es su director, me dice, ¿lo puedo publicar? Ya, públicalo. Y fue un golazo. Así fue empezando todo un poco. Ribeiro decía que cuando el lector cree que el cuento le ha pasado al escritor, en realidad no le ha pasado al escritor. Y cuando el lector cree que ese cuento en realidad no le ha pasado al escritor, en realidad sí le ha pasado al escritor. Confundirlo un poco al lector. Claro. ¿Qué cuentos sí le han ocurrido, qué cuentos no le han ocurrido? Cuando tú piensas que ese cuento no me ha podido ocurrir, de repente sí me ha ocurrido. Y cuando tú piensas que un cuento sí me ha podido ocurrir, de repente no me ha podido ocurrir porque es netamente ficción.
La idea es jugar un poco con eso. Sí, porque, por ejemplo, yo juraba que eras exactamente Lucio en Prohibido besar a las cholas, y más bien dije, jamás va a ser el protagonista de Reflejo, un hombre demasiado en la oscuridad. Reflejo, digamos que sí, es un cuento que me ha marcado más en el sentido personal, porque dudé en ir, pero finalmente me animé. Y cuando llega mi amiga, yo siento que me vio y que no me saludó por cómo estaba vestido y me avergoncé. ¿No se llama Angélica? Así se llama. Las angélicas son así, son terribles las angélicas. Sí se llama Angélica. Y bueno, entonces me fui de la puerta de esa fiesta y me fui efectivamente a tomar un emoliente ahí en la esquina. Y tomando el emoliente, ahí me sentía a gusto en ese emoliente, pagando mis 80 céntimos que costaba en esa época mi emoliente. La emolientera me hace esta observación que está en el final del cuento. Me dice, ¿dónde es la fiesta? Me dice, qué bien estás. Y era un espacio donde efectivamente yo sí me sentía a gusto, yo sí me sentía que pertenecía. Ahí, en esa esquina, con mi emoliente, con mi pan con camote. Y listo, o sea, compré, cené, comí y me fui. Me fui con esa sensación en el pecho y yo dije, esto tiene que ser un cuento de todas maneras, de todas maneras. Es una sensación que se queda contigo y se quedó días, semanas, meses hasta que salió el cuento. Bueno, ahorita estoy trabajando una novela y 2 cuentos. Está una novela en la cual ya tengo 25 páginas avanzadas, que habla un poco sobre violencia política, porque tiene que ver con la historia del niño que murió en la matanza de Barrios Altos. La historia del niño me ha atrapado y estoy procurando darle forma. Y después también estoy trabajando en 2 cuentos. Un cuento que habla sobre que a un pastel le falta una tajada. Me gusta mucho esa imagen. Y otro cuento más íntimo que es sobre un conflicto de parejas. Siempre me ha llamado la atención también los amores y desamores, las ilusiones y desilusiones de las personas. Quería preguntar si tenías algún cuento Ya. favorito tuyo. ¿Has leído La mirada de Bonzo? ¿Sí la leíste? Sí. Ese cuento me gustó mucho, La mirada de Bonzo, escribirlo y leerlo después. Tuvo mucha repercusión, ese cuento lo escribí en 2018, creo que lo escribí. Y muchas ONGs de animales efectivamente compartieron el cuento, porque primero lo publiqué en mi Facebook. Mi perro se llamaba Flash, era un Doberman enorme, gigante. Y este cuento quizás es un pequeño homenaje a él, ¿cierto? Porque me acompañó en toda mi infancia. Y sabía que en algún momento él tenía que tener un espacio en mi narrativa, en mi literatura. ¿Julio Ramón Ribeiro o Mario Vargas Llosa? Por la conexión, por la sensibilidad, Julio Ramón Ribeiro. Los he leído y los he disfrutado mucho. Cuando yo quiero emocionar a la gente, cuando quiero emocionarme y conectar, leo Ribeiro. Cuando quiero aprender técnicas de literatura, de narrativa, de escritura, leo Vargas Llosa por su arquitectura en cuanto a cómo arma los textos. ¿Y cuál sería un cuento que nadie se debe de perder? El gato bajo la lluvia, de Hemingway. Es un cuento corto, pero que tiene mucho mensaje escondido. Es un cuento enigmático, es un cuento que sin que te des cuenta te habla sobre la homosexualidad, por ejemplo. Sin que te des cuenta te habla sobre la infidelidad. Un mensaje para los escritores que están empezando, por ejemplo. Los chicos que están escribiendo desde el instinto, los chicos que sienten que su necesidad vital es escribir, porque si no, no se sienten bien consigo mismos, porque si no escriben, la pasan mal todo la semana o todo el mes. Ellos tienen que obviamente seguir ese olfato. Y para que el texto logre emocionar,
hay que escribir desde el arrebato, hay que escribir desde el instinto, sin primero pensar en las técnicas, sin primero pensar en cómo va a quedar, simplemente escribo lo que salga. Y desde ahí, desde la pulsión, desde el instinto, finalmente creo que se logra conectar con la gente. Yo pienso que un escritor tiene que explorar todas las formas de escritura, la poesía, el ensayo, el cuento, la novela, la crónica, porque esa es la única manera de que uno pueda disfrutar realmente lo que la literatura le da, sin que el escritor explore todas las formas de literatura, todas las formas de escritura. Creo que no es escritor. Así que tarde o temprano terminaré haciendo un ensayo seguramente, una crónica seguramente, y una poesía también seguramente.